Esta tarde voy a hablar algo corto, es corto, no es muy largo. Si pueden abrir conmigo el Evangelio de Mateo. Esto es algo que leí que me impresionó en mi corazón y empecé a buscar otros ejemplos. En el capítulo 9 de Mateo, versículo 9, llamamiento de Mateo. Estoy muy orgullosa de que tengo 3 discípulos que se graduaron del A.O. Bible College. Si usted no se ha inscrito, inscríbase. Hay clases por Zoom, hay clases online, hay clases presenciales en español, en inglés. No se lo pierda. Va a recibir una disciplina férrea en la escritura. Dice así, Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Aquí hay muchos temas que se pueden sacar de este corto pasaje. Ciertamente cuando él cita el Antiguo Testamento, creo que está en Oseas, si no me equivoco, cuando dice misericordia quiero y no sacrificio, no está en Oseas. Bueno, por ahí está en el Antiguo Testamento. Es porque el legalista, la persona religiosa, siempre está mirando lo externo. Los rituales, las costumbres, los sacrificios, todo lo que sea exterior, pero la gracia vino a que lo interior sea lo importante. Por eso Jesús dijo, oísteis que se os dijo que estoy parafraseando, si miras a la esposa de tu vecino y la codicias, pues pecaste. Pero yo os digo que aun si lo piensas, cometiste el acto. Claro, las consecuencias no son las mismas, pero el punto es que el pecado se concibe en el corazón. Eso es otro tema, no es ese el tema, perdón, pero me gusta mucho hablar de la gracia. Cuando usted oye acerca de Mateo, no diga Mateos, por favor. Yo sé que mucha gente dice Mateos con S al final, es Mateo. Y yo no digo San Mateo, yo no digo San porque entonces me tendrían que decir a mí San Alicia, Santa Esto, porque todos somos santos. Entonces, el decir San Mateo me parece como tan católico romano que me gusta mejor decir Mateo. La mayoría de las personas lo recuerda a él por su pasado. Era un recaudador de impuestos, ¿se acuerdan? Pero Jesús miró su futuro. Y este es el mensaje. Es para cada uno de ustedes directo al corazón. Cuando escuchamos el nombre de él, solo pensamos en eso, en que colectaba plata para los romanos, que trabajaba para los romanos, que hasta cierto punto era rechazado por la mayoría del pueblo de Israel por hacer eso. Para muchos era un traidor porque colectaba impuestos. Pero miraban quizás en él o juzgaban en él que había escogido el dinero por encima de su propia gente. A veces juzgamos sin saber toda la situación. No debemos juzgar y la iglesia no ha sido llamada a juzgar porque no tenemos toda la historia. El corazón del hombre tiene muchas cosas que uno no puede descifrar. Entonces cuando uno juzga está asumiendo algo que está en el corazón que a veces no sabemos. Entonces nadie esperaba de Mateo grandes cosas. Mateo, un publicano ahí que no. Pero Jesús, Dios mío, Jesús, cuando lo ve, dijo, este va a formar parte de la historia. Este va a formar parte de la historia más importante jamás contada. Este va a ser un escritor del evangelio, imagínense, Mateo.
Y lo sorprendente es, si usted se fija bien y lee con cuidado en otros evangelios acerca del llamamiento de él no lo encontró en el templo, no lo encontró orando, no lo encontró en medio de una tremenda oración, no. Él lo encontró sentado en su lugar de trabajo, rodeado de monedas y haciendo aquello por lo que todos lo criticaban. Aún así decidió acercarse. No le pidió explicaciones sobre su pasado. Simplemente lo llamó. No le puso condiciones que cambiara primero y después entonces lo llamaría. Yo vengo a decirte hoy que el Señor quiere que tú sepas que Él mira tu potencial y no tu estado actual. Dios quiere que tú sepas que lo que aún ni tú mismo ves a veces, Él lo puede ver. Porque lo que para nosotros es un momento en la historia, para Él en la eternidad es un potencial siempre que se puede hacer. Nosotros no tenemos la misma perspectiva, porque como estamos en un mundo caído, lo que parece real no es real. Será real a la vista, pero la verdad no es esa. Yo digo que vivimos en el Matrix. Pareciera, pero no es. Por eso dice la palabra que Jesús no juzgó por sus ojos. Por eso cuando fue a buscar a David, le dijo: ¿y dónde está el otro hijo tuyo? Porque Él juzga por el corazón, no por lo que se ve. Cuando Nicodemo le fue a preguntar algo de noche, Él no le importó las circunstancias en las que lo buscó. Pero Juan sí. ¿Saben cuántas veces Juan menciona que lo fue a buscar de noche? Juancito. 3 veces. Dice: fulanito de tal, el que lo buscó a él de noche. Fulanito de tal, el que lo buscó a él de noche. 3 veces. Fíjate como nosotros miramos de manera diferente. Pero a Jesús no le importó eso. Lo atendió, lo escuchó y le dio el mensaje evangelístico más grande del Nuevo Testamento a Nicodemo. Y después vemos a Nicodemo llevando especias para cubrir a Jesús en su sepultura. 100 libras, bastante caro. Era un hombre prominente en la sociedad. Era un líder, un anciano en la sociedad. Y a Jesucristo no le importó que vino de noche, como no le importa la condición en que estás. Si caíste, si hiciste algo que a Dios no le agrada, yo te digo en esta noche que le digas: Dios mío, ayúdame, arrepiéntete, míralo a Él y sigue caminando y levántate. Levántate, porque Dios es el Dios de segundas oportunidades. Dios no vio al Mateo que vio todo el mundo. Dios vio al Mateo que era el escritor del Evangelio de Mateo. Lo mismo pasó con Zaqueo, el chiquitico Zaqueo que se subió en el árbol, en el sicómoro. Todo el mundo decía: este es medio ladroncito. Y Jesús lo ve y le dice: ven para acá, que es necesario que hoy pose en tu casa. Se tiró del árbol más rápido que volando. Y le dijo: la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si a alguno le he robado, le voy a dar 4 veces. Pero la primera parte de la mitad lo dio porque la presencia de Jesús era tan cautivante. La unción era tan fuerte que no tuvo que decir nada para que ese hombre dijera lo que tenía que hacer. Y así es en tu vida. No tiene que bajar un ángel en una trompeta. No. El Espíritu Santo te da convicción de lo que está mal. La palabra es un espejo. Así como el sacerdote miraba el lavacro, que eran pedacitos de cristal que se habían llevado de Egipto y formaron el lavacro, y cuando él veía esa agua decía: wow, tengo que arreglar algo aquí. Lo mismo es la palabra. La palabra es un lavacro que cuando tú la ves dice: esto está mal. Que te da convicción porque tú dices: espérate, yo lo que estoy haciendo no agrada a Dios. Pero el potencial Dios lo ve a pesar de. Hay una canción que a mí me gusta mucho en inglés. No me acuerdo quién la canta. Básicamente el coro dice: Hallelujah anyway. Entonces dice: even if, como las cosas negativas. Even if. Ahora hay una camiseta que dice even if. Porque a pesar de todo, Dios te ama. Mira, el amor de Dios es lo que mueve todo. El amor de Dios es lo que ve el potencial y no la circunstancia presente. No te preocupes, deja que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Tú obedece y ve a Él. Ve a Él. Mateo se levantó y respondió al llamado.
Miren, solamente dice, él le dijo, sígueme, se levantó y siguió, y le siguió. Nada más. Aquella decisión de Mateo parecía una locura. Porque mira, dejó atrás la seguridad económica de la plata que le pagaban los romanos. Abandonaba la vida que conocía. Iba a caminar en algo completamente incierto. Cuando le dijo a Abraham, sal de tu parentela, sal de tu tierra. Abraham estaba en Mesopotamia. Allí se adoraba la luna, esto, lo otro. Y salió de ahí y fue el padre de la fe. Sin embargo, fíjate, Mateo comprendió que había oportunidades que valen más que cualquier riqueza. Cosa que no comprendió el joven rico. Cuando le dijo al joven rico, bueno, pero eso sabes que tienes que amar a Dios, sabes que tienes que esto. Y él le dijo, no, pero es que la plata me importa mucho. Bueno, que es que ni el primer mandamiento pudiste cumplir. Porque si el dinero no está sobre Dios, si Dios no está sobre el dinero, ¿de qué te vale completar los otros si ya pecaste en el primero? Y él le hizo él le puso una zancadilla. Él le puso una trampita que a veces pasa desapercibido. Él le dice, maestro bueno. El joven rico le dice, maestro bueno. Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solamente es Dios. Pausa. ¿Qué esperaba Jesús? Es que yo sé que tú eres Dios. Por eso te dije maestro bueno. Pero no hubo un reconocimiento de la deidad. Ahí empezó todo el problema. Porque Jesucristo no le estaba diciendo que cumpliera los mandamientos. Jesucristo le estaba diciendo que pusiera en orden sus prioridades, sin importar lo que estaba haciendo o no haciendo. Y se fue triste. Y hay gente que desafortunadamente con el dinero, cuando tienen que sacar $1, eso tienen un cocodrilo en el bolsillo. Y les duele hasta el alma. Ay, el Señor me dijo en la iglesia que diera $500. Reprendo al diablo. ¿Cómo el diablo te va a decir que des dinero en la iglesia, chico? Eso nunca va a ser el diablo. Obedece, obedece, obedece. Mire, yo he aprendido a aceptar los desafíos de dinero de Dios. Me gusta mucho eso. Porque digo, lo que viene es grande. ¿Para qué de todas maneras sirve el dinero? Sí, sirve para pagar esto, es magnífico. Pero Dios no se queda con el dinero de nadie. Mire, Mateo vio algo ahí que era una posibilidad que no comprendía, pero que obedeció. A veces no comprendemos, pero tenemos que obedecer. A veces no sabemos el final de la historia, pero tenemos que obedecer. Lo que hace tan poderosa esta historia es que revela cómo Dios ve a las personas, cómo Jesús vio a Nicodemo, cómo Jesús vio a Zaqueo, cómo Jesús vio al joven rico, cómo Jesús vio a Mateo, cómo vio a Juan Marcos, que se fajó como Juan Marcos. No, quítalo de aquí. Pablo era tremendo. Dije Jesús, estoy hablando de Pablo. Pablo tenía un carácter fuerte. Bueno, se fajó con Pedro y le dijo, tú eres un hipócrita. Y no estaban muy equivocados, porque cuando fue a visitar a Cornelio se llevó 6 judíos por si acaso. Muy equivocado no estaba. Tenía un carácter fuerte. Se peleó con Juan Marcos, pero al final de la vida de Pablo vemos a Juan Marcos ahí. El aposento alto se cree que era en la casa de la madre de Juan Marcos. Es del Evangelio de Marcos. Usted sabe cómo usted cuando son de algunos países lo llaman por su segundo nombre. Yo tengo segundo nombre, pero no me llaman, gracias a Dios, porque en Liberación lo renuncié ya, pero sí, no, ni quiera Dios. A mí me dicen Alicia, yo soy Alicia, pero alguna gente se llaman Ana María y le dicen María. Luz Elena. Eso pasa, ¿no? Entonces Juan Marcos es Marcos. Y Pablo se fajó con él. Entonces hay personas en la Biblia que decimos, ¿cómo es posible que Dios, que Jesús lo haya escogido? Porque Él ve lo que tú no ves. Él ve el potencial que tú no ves, porque Él ve en la eternidad. Porque Él te llama como tú estás, porque quien te equipa y quien te da es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te da todo lo que necesitas, el que te da la unción. Donde todo el mundo encontraba razones para rechazar a Mateo, Dios escogió a través de Jesús razones para llamarlo. Y lo llamó no cuando había cambiado ya, lo llamó en medio de recoger la plata. En su lugar de trabajo lo llamó. Cuando estaba en medio de esa vida que lo mantenía lejos de Dios, porque le hacía dar importancia a la plata.
Porque es que la gracia no aparece cuando la persona se vuelve perfecta. La gracia está ahí para transformarte. Dios no cambia, Dios no te cambia, te transforma completamente. Te hace una persona nueva. Confía que Él lo hace. Cuando Él te llama a hacer algo, confía. Estés como estés. Dile al Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer para cambiar esto? Padre, enséñame. Si Jesús pudo convertir a un hombre despreciado por todos en uno de los escritores del Nuevo Testamento, entonces tal vez puedas considerar hoy, y es el mensaje que yo te traigo de parte del Señor, que tu historia no ha terminado, que lo que estás haciendo no es todo lo que tienes que hacer, y eso va por ti también. Hay un nivel más alto de gloria en el que Él quiere que tú camines. Yo no te conozco, yo te he visto, pero ya nada más de verte te amo. Te amo. Qué corazón tan especial. Y Dios tiene mucho más. Just ask Him. Allí en la soledad de tu cuarto, Señor, exactamente por dónde camino. ¿Qué necesito hacer? Hay mucho más. Mucho más. Y para todos nosotros hay más. El Señor viene pronto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en La La Land? No. Yo te invito a que veas a Mateo y que entiendas que Jesús va a lograr en ti mucho más de lo que tú piensas, tal y como lo hizo con Mateo. Que Dios los bendiga. Los amo.